Hoy vamos a resolver uno de los exámenes de física de 2016. Tras resolver los de junio y los de septiembre de este año, de 2016, vamos a proceder con el que yo he llamado examen 1. Y aquí tendremos pues lo que viene siendo lo que yo he llamado el examen 1. Podemos ver las 4 cuestiones o preguntas de las que consta que trataremos de resolver a lo largo de este vídeo. En una pregunta 1 se nos dice: enuncie la ley de inducción electromagnética y explique las características del fenómeno. Bien, esto lo tenéis perfectamente en vuestros libros, la ley de Faraday y Lenz. Lo único que nos dice es que si tenemos un circuito y sobre él hay una variación del flujo o del campo magnético, aparece una fuerza electromotriz inducida sobre dicho circuito. Dicha fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Es decir, si hay variación del flujo del campo magnético, aparecerá una fuerza electromotriz. Si no la hay, es decir, si el flujo es constante o es nulo, no aparecerá ninguna fuerza electromotriz inducida. El signo menos lo que nos dice es que la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación del flujo. Y no voy a contar nada más porque es algo que tenéis sobradamente detallado en vuestros libros y apuntes. También se nos pregunta en el apartado A lo siguiente: comente la siguiente afirmación: un transformador eléctrico realiza su función en corriente continua. Bien, eso es falso. Un transformador eléctrico sería una serie de arrollamientos en un núcleo de hierro. Esta pieza sería de hierro. Pues aquí tenemos N1 arrollamientos conectados a una fuente de corriente alterna. Aquí tendríamos otra serie de arrollamientos, N2, y la función del transformador es transformar la tensión, o bien aumentarla o disminuirla según el número de arrollamientos que haya en cada lado de la pieza de hierro. En general tendremos que N1 partido por N2 va a ser igual a V1 partido por V2. Jugando con el número de arrollamientos que hagamos en cada espira, podemos aumentar o reducir la tensión V2 en el circuito de la derecha. Entonces, claro, esto funciona porque la variación del flujo magnético que se crea en este circuito induce una fuerza electromotriz en el circuito 2. Y hay variación de flujo porque es corriente alterna. Si la corriente fuera continua, generaría un flujo atravesando los arrollamientos de la derecha, pero ese flujo sería constante, es decir, no variaría. Y si no varía, no hay fuerza electromotriz inducida, por lo cual el dispositivo dejaría funcionar. Aquí no habría corriente. O sería un transformador especial, ¿no? Transformaría aquí, la tensión sería cero a la derecha porque no hay corriente. Entonces, afirmación incorrecta. Bien, en un apartado B se nos dice: explique con la ayuda de un esquema cuál es el sentido de la corriente inducida en una espira cuando se le acerca a la cara sur de un imán, es decir, esto iría para allá, ¿no? El imán iría desplazándose hacia abajo. Las líneas de campo, tened en cuenta que serán pues algo así, ¿verdad? En el imán. Las líneas de campo salen del polo norte y llegan hasta el polo sur. Por aquí serían así. Entonces, el imán, al acercarse, cada vez habría más líneas de estas que lo atravesarían. Es decir, estaría, al acercarse el imán, aumentando el flujo del campo magnético hacia arriba. En la espira va a aparecer una fuerza electromotriz de tal forma que neutralice esta variación del flujo. Es decir, si está aumentando el flujo del campo magnético hacia arriba, en la espira lo que va a crear es una corriente tal que trate de generar un campo magnético hacia abajo para compensar el aumento de este. Un campo magnético, sitúo el dedo pulgar hacia abajo y los otros dedos me van a decir el sentido de la corriente. Es decir, la corriente inducida va a ser así. En sentido tal y como está el dibujo, con el imán acercándose hacia abajo, la corriente inducida va a ser en sentido de las agujas del reloj, en sentido dextrógiro, que se dice también. Se nos pregunta también qué ocurre si se aleja el imán. Bien, si el imán se aleja, ocurre justo lo contrario, que allí, al ir alejándose, cada vez habrá menos líneas de campo que atraviesan esta espira. El flujo del campo magnético este, que apuntaría hacia arriba, iría decreciendo conforme se aleje la espira. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que se generaría
una corriente en la espiral que trataría de aumentar el flujo del campo magnético hacia arriba, es decir, que generaría un campo magnético hacia arriba. Entonces, si os fijáis, si sitúo el dedo pulgar en el sentido del campo magnético que generaría la espiral, estos dedos me indicarían el sentido de la corriente, que sería así, en sentido contrario a las agujas del reloj o sentido levógiro. Y con esto hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos al ejercicio 2. Un apartado A es meramente teórico, lo tenéis en vuestros libros de apuntes, que se entiende por dualidad onda-corpúsculo. Iré rápido. A ver, clásicamente había una distinción entre lo que son partículas, tienen una masa definida y están perfectamente localizadas, y ondas. Una onda es la propagación de una perturbación. Una onda puede presentar determinados fenómenos como son la difracción o la interferencia que no pueden presentar las partículas. Esto desde un punto de vista clásico. El concepto de dualidad onda-corpúsculo lo introdujo de Broglie en su tesis en 1924, en el que se le ocurrió que ya se sabía que las ondas se pueden comportar como partículas, sencillamente cuando hablamos de fotones. Eso ya se sabía en 1924. A de Broglie lo que se le ocurrió fue justo lo contrario, es decir, ¿por qué a una partícula no le voy a poder asociar una onda? Entonces él lo que hizo es decir, bueno, a una partícula con masa m le voy a asociar una onda de longitud h es la constante de Planck, dividido entre el momento lineal, es decir, el producto de la masa por la velocidad. Y poco más os voy a contar de esto por eso, porque lo tenéis todo en vuestros apuntes. No merece la pena perder demasiado tiempo en este tipo de cosas. Bueno, en un apartado B se nos dice un electrón y un neutrón se desplazan con la misma energía cinética. ¿Cuál de ellos tendrá un menor valor de la longitud de onda asociada? Evidentemente el neutrón. Razón en la respuesta. Bueno, nosotros lo que sabemos es que la masa del neutrón es bastante mayor, voy a poner mucho mayor que la masa del electrón. Del orden, creo recordar, que de unas 1840 veces, es decir, mucho mayor. Entonces, nos dicen que las energías de ambos son iguales. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, si yo despejo la velocidad, tendré que la velocidad será igual a 2 veces la energía cinética partido por la masa y con raíz cuadrada. Entonces, la longitud de onda que asocia de Broglie a una partícula es el cociente entre la constante de Planck y la masa por la velocidad. O lo que es lo mismo, la constante de Planck entre la masa por la raíz cuadrada de la masa partido por 2 veces la energía cinética. Ello me quedaría como h partido por raíz cuadrada de m de 2m por la energía. Se nos dicen que la energía tanto del del neutrón como del electrón son iguales. Entonces, si la masa del neutrón es mucho mayor que la del electrón, al dividir me saldrá una cantidad mucho más pequeña. Es decir, el que la masa del neutrón sea mucho mayor que la masa del electrón implica que este cociente sea más pequeño, por lo cual implica que la longitud de onda asociada al neutrón va a ser mucho más pequeña que la longitud de onda asociada al electrón. Y con esto hemos terminado el apartado B. Bien, en el ejercicio 3 se nos dice que el satélite español PAZ se lanza con el propósito de convertirlo en un satélite geoestacionario. ¿Qué es geoestacionario? Pues que gira solidariamente con la Tierra, es decir, siempre está sobre la misma posición relativa con respecto a la Tierra. Si la Tierra va girando, él está siempre sobre la misma posición. Sería el ejemplo pues, de los satélites de GPS o de los satélites de comunicaciones, bueno, de los satélites de televisión. Es decir, un satélite que, por ejemplo, su función sea retransmitir una determinada cantidad de canales sobre una zona, si la Tierra va girando, él tiene que estar sobre la misma zona, porque si no, imaginaros que es responsable de ciertas cadenas de televisión sobre España y el satélite va a su bola y en un determinado instante está en Australia, pues malamente puede servir para su función. Es decir, un satélite estacionario oscila solidariamente con la Tierra. Es decir, el periodo, nos están diciendo que el periodo de oscilación del satélite serán 24 horas, que en segundos son 86.400. Nos están dando el periodo de oscilación, 86.400 segundos. Entonces se nos pide calcular la altura de una órbita geoestacionaria.
Lo que voy a hacer básicamente es deducir la expresión de la tercera ley de Kepler. Si el satélite está girando alrededor de la Tierra es por la acción de la fuerza gravitatoria, que es una fuerza centrípeta. Es decir, que la fuerza gravitatoria sea una fuerza centrípeta significa que el módulo G, masa de la Tierra, pongo con M mayúscula la masa de la Tierra y con minúscula del satélite. Masa del satélite entre radio orbital al cuadrado. El radio orbital es la distancia desde el centro de masa de la Tierra hasta cualquier punto de la órbita del satélite. Va a ser igual a una fuerza centrípeta que sabemos que es mv cuadrado partido por r. Entonces, se nos van las masas, se nos va un radio y despejando tendremos por un lado que v cuadrado será igual a gm partido por r. Bien, eso por un lado. Por otro lado, yo sé que la velocidad del satélite es igual a 2pi r partido por el periodo. Fijaros que si me fijo en un solo ciclo, la velocidad sería el espacio partido por el tiempo. ¿Qué espacio recorre en un ciclo? Pues la longitud de la circunferencia, 2pi r. ¿Qué tiempo tarda en recorrerlo? El periodo. Por eso esta expresión la puedo poner así. Elevando al cuadrado tendré que v cuadrado sería igual a 4pi cuadrado r cuadrado partido por el periodo al cuadrado. Igualando estas dos velocidades al cuadrado, tendré que gm partido por r será igual a 4pi cuadrado r cuadrado partido por el periodo al cuadrado. Me llevo el periodo para acá y todo el resto para acá y tendré que t cuadrado será igual a 4pi cuadrado. Estos dos pasan dividiendo entre gm y la r pasa multiplicando. Como teníamos r cuadrado me queda r cubo. ¿Qué sería la expresión de la tercera ley de Kepler? Como lo que me pedían es la altura, lo que voy a hacer es despejar r. Fijaos que r cubo será igual a gm partido por 4pi cuadrado y periodo al cuadrado. Sencillamente el cubo pasa como raíz cúbica, sustituimos valores, calculamos y ya tendremos el radio orbital. Bueno, aquí lo único que he hecho es sustituir las cantidades. 6,67 por 10 elevado a menos 11, g por 6 por 10 elevado a 24 entre 4pi cuadrado por 86.400 al cuadrado. He hecho las cuentas con la calculadora y me daría esto, 42 millones y pico de metros. Bien, para calcular la altura hacemos el radio orbital menos el radio de la Tierra, serían 42.300, he redondeado porque realmente el radio de la Tierra es 6.378 y me lo han redondeado hasta las decenas. Pues hago lo mismo, redondeo hasta las decenas y me saldría 42.300 kilómetros. Si le restamos 6.370 kilómetros al radio de la Tierra, me daría la altura de una órbita geoestacionaria, que serían 35.930 kilómetros. Y con eso hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice que determinemos la energía cinética y potencial del satélite no orbital. Voy a borrar el dibujo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la energía cinética de un satélite se calcula como G, masa de la Tierra, masa del satélite, dividido entre 2 veces el radio orbital. De la misma forma, la energía potencial la vamos a calcular menos Gm dividido entre el radio orbital. La energía cinética podemos hacerla también como un medio de masa por la velocidad al cuadrado, pero para ello, como no tenemos la velocidad, habría que calcularla brevemente, por eso prefiero hacerlo así. Bien, aquí lo único que he hecho es sustituir cada cosa por su valor. G 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa de la Tierra 6 por 10 elevado a 24, la masa del satélite 1400, dividir entre 2 veces el radio orbital y aquí entre el radio orbital. Para la energía cinética nos sale un valor de 6,62 por 10 elevado a 8 julios y para la energía potencial me sale menos 1,32 por 10 elevado a 9 julios. Y con ello hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 4. En él se nos da una gráfica, posición-tiempo. Se nos dice que un bloque de masa 10 kilogramos realiza un movimiento armónico simple. En la figura adjunta se representa su elongación, es decir, para cada instante de tiempo nos da la elongación de la partícula. Y en función del tiempo t. Entonces, escriba la ecuación del movimiento armónico simple con los datos que se obtiene de la gráfica. Vale. La ecuación de un movimiento armónico simple y de t la vamos a calcular como la amplitud por el coseno de omega t más la fase.
La amplitud es la máxima elongación, que podemos ver, por ejemplo, en este punto, que sería 4 centímetros. Pues la amplitud, lo pongo por aquí, serían 4 centímetros. Omega. Bien, nosotros sabemos que la pulsación omega la podemos calcular como 2pi dividido entre el periodo. Y el periodo es el tiempo que transcurre durante una oscilación. Lo que tenemos que hacer es buscar dos puntos que estén en la misma fase, por ejemplo este que es más fácil, y este, es decir, de aquí a aquí el cuerpo describe un ciclo completo. Y la diferencia de tiempo será el periodo. Aquí estamos en 2 segundos y este nuevo máximo se produciría en 14 segundos. Con lo cual el periodo sería pues 14 segundos menos 2 segundos, es decir, 12 segundos. La omega sería 2pi partido por 12 segundos, porque el periodo son 12 segundos, es decir, pi sextos radianes partido por segundo, radianes por segundo menos 1. Con lo cual, ya podemos ir poniendo algunas cosillas. I de t será igual a 4 centímetros, si queréis, en unidad del sistema internacional, 0,04 metros, por el coseno de omega, que es pi sextos, o sea, pi sextos t, más la fase phi, que hay que determinarla. Para determinar la fase phi tomamos una condición inicial. Si yo me fijo aquí, en este punto, es decir, para t igual a 0, la elongación mide 2 centímetros. Es decir, yo sé que i de t igual a 0 segundos son 2 centímetros, o 0,02 metros. Aplicando esta condición a esta ecuación, tendremos que i de 0 segundos, o sea, 0,02 metros, será igual a 0,04 metros por el coseno de pi sexto por t igual a 0, es decir, por 0 más la fase phi. Este término se me va porque contiene un 0 multiplicando. El 0,04 me lo llevo dividiendo, tendré que 0,02 metros entre 0,04 metros va a ser igual al coseno de phi. Se me van los metros y esto vale un medio. Es decir, sé que coseno de phi es igual a un medio. ¿Cuándo vale el coseno de phi un medio? Pues cuando la fase es 60 grados. Si 180 grados son pi radianes, 60 grados es la tercera parte de 180, es decir, va a ser pi tercios radianes. Por lo cual, phi será igual a pi tercios radianes. Con ello ya tengo la ecuación del movimiento armónico simple. I de t será igual a 0,04 metros por el coseno de pi sextos de t más pi tercios. Esta es la ecuación pedida y con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos pide tanto la velocidad como la aceleración para un tiempo, lo anoto aquí que no se me olvide, de t igual a 5 segundos. Para obtener la velocidad lo que tengo que hacer es derivar la posición, derivamos la elongación con respecto del tiempo y eso me daría, la derivada de esto sería pi sexto, es decir, sería 0,04 por pi sextos, la derivada del coseno es menos seno, por lo cual menos seno de pi sextos t más pi tercios. Como se nos pide la velocidad a los 5 segundos, pues la velocidad para t igual a 5 segundos, sustituimos aquí t por 5. 0,04 entre 6 sale 1 partido 150, es decir, me quedaría menos pi partido 150 por el seno, cambiamos t por 5, sería de 5 sextos de pi más pi tercios. Esto lo he hecho con la calculadora, me daría menos 0,0209 por el seno de 5 sextos de pi más pi tercios son 2 pi sextos, serían 7 pi sextos, por el seno de 7 pi sextos. Bien, el seno de 7 pi sextos sería el seno de menos 30 grados, o lo que es lo mismo, menos un medio, es decir, saldría esto menos 0,01045 metros por segundo menos 1. Y esta sería la velocidad pedida a los 5 segundos. Bueno, para calcular la aceleración lo único que hay que hacer es derivar la velocidad, es decir, la aceleración será la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, lo indicamos, derivada de v de t con respecto del tiempo.
sería, la derivada del argumento del seno sería pi sextos, es decir, sería menos pi cuadrado partido por 150 por 6, que son 900, y la derivada del seno, que es el coseno, coseno de pi sextos de t más pi tercios. Bien, para calcular la aceleración a los 5 segundos sería, primero, pi cuadrado partido por 900 con signo menos, me daría esto, 0,0110. El 0 este significa que he redondeado esta cifra. Y luego sería por coseno de pi sextos por 5, bueno, esto va a ser igual que antes, me quedaría 5 sextos de pi más pi tercios, que vimos que era 7 sextos de pi. Es decir, esto sería igual a menos 0,01110 por el coseno de 7 pi partido por 6, que sería la suma de 5 pi sextos más pi tercios, igual que en el caso anterior. El coseno de 7 pi sextos va a ser lo mismo que el coseno de menos 30, que va a ser menos raíz de 3 partido por 2, pero bueno, como tengo la calculadora, pues lo hacemos. Bien, he hecho las cuentas y a mí me da esto, bueno, signo menos y luego 9,497 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo a la menos 2. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consiguiente todo el examen. Como siempre, muchas gracias a los que me hayáis visto.